Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy en este precioso día nos volvemos a ver a través de esta red social como es el Facebook Live. Para todos mis hermanos y mis hermanas, un fuerte abrazo. Siendo las 11:09 de la mañana, tenía un pequeño inconveniente con el internet, pero ya se solucionó. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 9 del libro de Romanos. Y a todos los que están hoy aquí y que se están conectando, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por este día tan lindo y especial. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, precioso de Dios, dirige esta clase hoy en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. A todos mis hermanos y mis hermanas que nos ven a través de esta red social, un fuerte abrazo, un saludo muy cordial y nos comunicamos hoy y seguimos con este estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 9 del libro de Romanos. Y en el capítulo 9 nos dice, Dios eligió a Israel. Dios eligió al pueblo de Israel. Y dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. O sea, yo pongo a Jesucristo como testigo. ¿Sí? Mi conciencia y el Espíritu Santo así lo confirman. Y tanto mi conciencia como el Espíritu Santo que mora en mí así lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Dice, estoy muy adolorido. Tengo mucho dolor por mi pueblo, mis hermanos los judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Él está diciendo, yo estoy muy triste por mi pueblo judío, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él les está diciendo, yo estoy muy triste por mis hermanos judíos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos, les entregó su ley y les dio el privilegio de adorarlo y recibir sus promesas maravillosas. Él está diciendo, mire, yo tengo mucho pesar, ¿sí? Por el pueblo de Israel, porque siendo el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios hizo los pactos con ellos, el pueblo que Dios les entregó la ley y les dio el privilegio para que lo adoraran y recibieron todas sus promesas maravillosas. ¿Sí? Y Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita cuanto a su naturaleza. Y vamos a mirar quién es el pueblo de Israel. Y entonces devolvámonos. Cuando Dios decidió formar un pueblo para que le adorara, un pueblo exclusivo para Él, un pueblo que fuera solo para Él, ¿sí? Ese pueblo que Dios tenía pensado, ¿sí? Ese pueblo llamó a un hombre llamado Abraham. Y Abraham lo llamó de una región llamada Ur de Caldea, en la Mesopotamia, en lo que actualmente hoy es Irak. Y ahí, cerca al Golfo Pérsico, llamó a este hombre llamado Abraham, de una ciudad llamada Ur, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. A partir de ese instante, de ese momento, empieza la formación del pueblo judío. Y a partir de ese momento empieza lo que nosotros llamamos la era de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, que aquí los está mencionando. Pablo dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, por otro lado está diciendo, Jesucristo mismo, en la parte humana,
Sus antepasados son israelitas. Ahora, ¿en qué momento el pueblo judío recibió el nombre de Israel? Cuando al nieto de Abraham, o sea, a Jacob, Dios les cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. A partir de ese momento, todo el pueblo es israelita. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. La nación es la nación de Israel. Porque es el nombre que Dios le dio a el nieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, Dios le cambió su nombre porque Jacob significaba engañador, usurpador. Y le cambió el nombre, le dijo, ya no te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel. Y a partir de ese momento, Dios formó un pueblo llamado Israel. A ese pueblo, más adelante, después de que estuvieron en cautiverio 430 años en Egipto y salieron de Egipto, levantó un hombre para que los sacara de Egipto y los llevara por el desierto. Ese hombre se llamó Moisés. En el desierto del Sinaí, en el monte de Sinaí, ahí en ese desierto, en ese monte, Dios les entregó la ley y les diseñó el tabernáculo, le mostró a le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo y le dijo, me harás una casa en la tierra y así va a ser. Y le enseñó el tabernáculo y le dijo, va a ser y va a tener un lugar santo y un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo mi gloria va a descender. Y empezó a darles unos pactos. E hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Isaac, hizo pacto con Jacob. Ahora hace pacto con Moisés y le dio la ley y le dio las promesas. Los llevó por el desierto, los cuidó durante 40 años que vagaron por el desierto, les dio comida, les dio maná, les colocó una nube de día, les colocaba una columna de fuego en las noches, les dio protección hasta que llegó el momento de incursionar en la tierra que él les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. A partir de ese momento, Josué se encarga de introducir el pueblo en la tierra prometida. Primero viene la incursión y toma de ciudades como Jericó, como Jai, las ciudades del centro, del norte, del sur, y todo Canaán quedó bajo el gobierno ahora de Israel. Y después de eso, Dios empieza a gobernar su pueblo a través de jueces. Pero viene el último gran juez, que es Samuel. Y con Samuel el pueblo dice, ya no queremos más jueces, no queremos que tú nos gobiernes más, ni que tus hijos nos gobiernen, queremos un rey como todos los demás pueblos tienen rey. Entonces viene la época de la monarquía. Entonces, del tiempo de los jueces pasan ahora a la monarquía. Y viene la monarquía unida con Saúl, David y Salomón, los tres primeros reyes del Reino Unido, la monarquía unida. 120 años, cada uno permaneció 40 años en el poder. Después de eso, con la muerte de Salomón, su hijo Roboam iba a asumir el poder, pero el pueblo le dijeron, Roboam, por favor, bájenos los impuestos y nosotros seguimos siendo sus súbditos. Pero él no quiso hacerlo. Por lo tanto, eso llevó a una ruptura y el pueblo se dividió en dos, reino del norte y reino del sur. Reino del norte se conocerá como Israel, reino del sur como Judá. Reino del norte tendrá 10 tribus que lo apoyarán. Reino del sur, 2 tribus lo apoyarán. Reino del norte se conocerá como Israel, su capital será Samaria y tendrá 19 reyes. Reino del sur se conocerá como Judá, tendrá 2 tribus que lo apoyarán, Judá y Benjamín. Y por otro lado los levitas, y este pueblo del sur que se llama Judá, su capital seguirá siendo Jerusalén. Ahora ya tienen templo donde adorar a Dios, el templo que mandó a construir Salomón. Pero llega un momento en que tanto el reino del norte como el reino del sur caen en apostasía, se apartan de Dios, caen en pecado de idolatría, pecado de corrupción, pecado de promiscuidad sexual, pecado de prácticas de satanismo y ocultismo y hechicería. Y
Fuera de eso, hay violación de los derechos humanos, injusticias. Y por todo eso, hermano, en el reino del norte tendrán 19 reyes, pero todos harán lo malo ante los ojos de Dios. Y habrá uno que es peor que todos, que se llama Acab. Ese rey de Dios levantará un profeta para que lo exhorte y le habla. Para este tiempo Dios levanta a los profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Oseas, Joel, Amós. Son profetas de esta época que Dios levanta para que tanto al reino del norte como al reino del sur, estos profetas que son Naví, que son siervos de Dios y que hablan en el nombre de Dios, exhorten al pueblo a volver a Dios y dejar su pecado. Y el pueblo decide no escuchar a sus profetas. Por eso Dios tiene que permitir que venga para ambos pueblos juicio. Y el reino del norte vendrá un imperio llamado Asiria. Y en el año 722 se los llevarán cautivos. Y en el año 606 vendrá un imperio llamado Babilonia y se llevará cautivo a Judá. El reino del norte queda disperso entre Asiria y se pierde su identidad como pueblo, porque se combinan los asirios con los del reino del norte de Israel y forman una nueva etnia que se llaman los samaritanos. Los de Judá, los de la tribu de Judá, los de Judá permanecerán y serán llevados cautivos a Babilonia. Y allá permanecerán 70 años. Después de regresar los 70 años, de que regresen de allá, entonces volverán a reconstruir el templo y reconstruir la ciudad bajo el gobierno de Esdras, Nehemías, y reconstruirán el templo bajo el tiempo de Zorobabel. Y ya hay un nuevo imperio, ya no es Babilonia, el imperio ahora es Medo-Persia. Y los judíos entonces, ahora ellos ya no se llaman más Israel, se llaman judíos por la tribu de Judá. A ellos ya se le conocen como judíos por Judá. Y entonces reconstruirán ya de nuevo otra vez su ciudad, su templo. Y entonces se preparará la venida del Mesías. Por eso dice esta palabra, Dios ha elegido a Israel. Pero originalmente el nombre de las 12 tribus, el nombre del pueblo es Israel. Judá es una de las tribus. Judá, Benjamín, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Efraín, Manasés, ¿sí? Isaacar, ¿sí? Son las tribus, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, los descendientes de Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel. Ahora, en la época de Jesús, cuando viene Jesús, solo está la tribu del sur, solo están los del sur, Judá, Benjamín, los levitas y algunos israelitas del norte que se salieron de allá y se pasaron a vivir acá. Entonces vuelve otra vez la restauración del pueblo de Israel. Pero no ha sido totalmente, está en ese proceso Dios haciéndolo. Por eso dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no nos hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac, el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. ¿Cuál fue el único hijo que Abraham tuvo de la promesa que Dios le había dado? Haré de ti una nación grande y te daré un hijo. Y ese hijo era el hijo de la promesa, Isaac. Y de Isaac vino el hijo de la promesa, que fue Jacob, y Dios le cambia el nombre por Israel. Por Israel. Ahora, ¿Abraham tuvo otros hijos? Sí. Acuerde que antes de eso, tuvo un hijo con una concubina, o sea, con una esclava llamada Agar, llamado Ismael. Ismael es el padre del pueblo árabe. Hoy todo el pueblo árabe es descendiente de Ismael, los ismaelitas. Pero no por ser descendientes de Abraham
son hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nacieron del hijo de la promesa. El hijo que Dios le prometió a Abraham, el hijo que nacería de Abraham y de Sara, su esposa, se llamó Isaac. Y después al hijo que Dios le dio la bendición y al hijo que Dios le dio la promesa para que después de ese saliera el pueblo de Israel, fue a Jacob. Y un día Dios le dijo a Jacob: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Por eso hablamos del pueblo israelita. Por eso Pablo está haciendo mención aquí, está diciendo, no por el hecho de ser hijo de Abraham, automáticamente recibe la promesa. No, solamente hubo un hijo que fue el hijo de la promesa, y ese hijo se llamó Isaac. Ahora, dime lo que dice. Eso significa que no todos los descendientes, versículo 8, de naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. O sea, el hijo de la promesa nacería de Sara, no de Agar, no de Cetura. Ninguna de estas concubinas que tuvo Abraham no iba a nacer. Era de Sara, una mujer que ya era estéril, una mujer que ya era anciana, pero Dios le dio la promesa porque eso es fe. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz 2 mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llamaba a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. O sea, Dios le había dicho, desde que estaban estos mellizos en el vientre de su madre, le dijo: el hijo mayor servirá al hijo menor. O sea, como quien dice, yo desde ahora elijo al menor por encima del mayor. El mayor le va a servir al menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Estábamos diciendo entonces que Dios fue injusto. Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión de quien yo quiera. Algo muy importante, hermano, que aquí tenemos que entender y comprender, hermanos, es que Dios es soberano y usted y ni yo le podemos quitar la soberanía a Dios. Y Dios bendice al que Él quiere bendecir. Dios le muestra su misericordia con el quien quiere mostrar misericordia. Es compasivo con el quien quiere. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Este es el famoso versículo 15, Éxodo 33, 19. Mire lo que dice Éxodo 33, 19. Vamos a Éxodo 33, 19. Porque aquí en Éxodo 33, 19 está el Señor le dice... El Señor está hablando a Moisés. Señor Dios está hablando a Moisés. Y dice, el Señor le respondió. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloria, tu gloriosa presencia. Versículo 19. El Señor le respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Amén. Entonces, esta palabra se está cumpliendo. Éxodo 33, 19. Entonces, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Escúcheme, muchos de los que estamos aquí, Dios ha tenido compasión, ha tenido misericordia, nos ha regalado su misericordia, ha tenido compasión de nosotros, no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera.
Versículo 17. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama en toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Hermano, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, ustedes podrán decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo del barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? O sea, está diciendo, mire, un alfarero que trabaja el barro, él puede decir: de este trozo de barro voy a hacer una vasija. Y esa vasija me voy a pulir en ella porque la voy a guardar y en esa voy a beber agua. En esa va a ser para tomar el café. Esa va a ser una vasija de honra y la voy a guardar muy bonita. Pero de ese mismo barro decide hacer una vasija tosca, no muy bonita, porque en ella simplemente la hace para echar la basura. Esto se llama soberanía. Hermano, hay veces le queremos quitar la soberanía a Dios. Dios es soberano y Dios tiene misericordia del quien quiere y bendice al quien quiere. Hermano, usted simplemente dígale: gracias, Señor Jesucristo, por haber sido tan misericordioso conmigo y tener compasión y misericordia y haberme extendido tus brazos de amor. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él mismo, paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que eran destinados para destrucción, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Hermano, muchos de ustedes y yo hemos sido preparados de antemano para su gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Y lo que le está diciendo, hermano, es: mire, el hecho de que usted sea israelita y que sea del pueblo de Dios y que sea del pueblo de la promesa y el pueblo que le fue entregado la ley y el pueblo que Dios escogió para a través de este pueblo viniera el Mesías, ahora no esté tan convencido, porque Dios también puede tener misericordia de un gentil, de un simple gentil, hermanos. Y hermano, en mi ministerio, en los años que yo tengo de ministerio, yo he visto cómo Dios tiene misericordia y derrama su gloria sobre personas que usted humanamente diría: pero ese hombre cómo, o esa mujer cómo Dios va a usar, si eso es... Porque hay veces nosotros catalogamos como pecadores, porque hay pecados que aparentemente se ven y son visibles. Yo he trabajado con muchachos con problemas de drogadicción, del Calvario, del Sucre. Le he compartido a esos muchachos. Muchos de esos muchachos Dios ha tenido misericordia y ha derramado su gloria sobre ellos. Y hoy los está usando y los ha restaurado como vasijas de honra. Hermano, no podemos nosotros empezar a juzgar a Dios y a discriminar y pensar: este tiene o este no tiene. Hermano, no, porque Dios de todos, Él es soberano para escoger de donde quiere. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no era mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. ¿No tuvo Dios misericordia en su momento de una ciudad mala, perversa, llamada Nínive, capital del imperio asirio? Los ninivitas no eran un pueblo que hacía sufrir a los demás pueblos. No era un pueblo bárbaro y malvado.
Pero no fue el mismo pueblo al cual Dios le dijo a Jonás: ve y predícale a Nínive y dile que se arrepienta, porque yo quiero tener de ellos misericordia. Hermano, Dios tiene misericordia del quien quiere. Y usted y yo no somos nadie para venir a juzgar a Dios. Puede tener misericordia de la peor ramera. Puede tener misericordia del peor asesino. Él puede tener misericordia, hermanos, de un hombre que ha dejado el uso natural porque va en contra de su naturaleza. Pero si Él tiene misericordia y dice: yo quiero usarlo, yo quiero derramar mi gloria, yo quiero demostrar que soy un Dios grande y poderoso y que yo puedo hacer de esa vasija que todo el mundo desechó y tiró y desechó, yo la quiero recuperar, la quiero restaurar y la quiero mostrar para mi gloria. Hermano, conocí a un caballero en la casa del alfarero hace unos años atrás. Llegó, hermano, vivía en las calles, comía de la basura y andaba con un costal en la espalda. Su condición era una condición que él mismo dice: ni la policía se me acercaba, porque llevaba meses sin bañarme. Yo no sabía qué era el agua y el jabón. Olía a todo menos a bueno. Aún mi cuerpo expedía, dice, fetidez, repugnancia. La gente a metros me quitaba. Y un día Cristo llegó a mi vida y el pastor Milton me compartió del mensaje. Me bañaron, me peluquearon, me dieron ropa nueva y me trajeron a esta casa del alfarero. Y ahí, dice él, Dios de mí tuvo misericordia. Había perdido mi hogar, había perdido el amor de mi hijo, había perdido la empresa. Tenía 2 bucetas en la Comepal y había perdido todo. Todo me lo había fumado, la casa me la había fumado. Había perdido todo, había perdido la autoestima, había perdido mi familia, había perdido mis compañeros. Nadie daba un peso por mí. Y este hombre, Dios lo restauró y empezó a levantarlo. Hoy le sirve al Señor. Dios hoy restauró el amor de su esposa. En la casa del alfarero con el pastor Milton se hizo otra nueva ceremonia de renovación de votos entre esta pareja. El amor de su hijo se lo devolvió, que hoy ya es un adolescente. Y económicamente lo está levantando otra vez. Otra vez. Hermanos, ¿por qué hay veces pensamos que nosotros podemos juzgar fácilmente? No, Dios tiene misericordia. Dios tienes misericordia. Por eso dice el profeta Oseas, dice: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo: ustedes son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros tendemos a estigmatizar. Nosotros tendemos a pensar que hay personas de primera y de segunda o tercera categoría. No, delante de Dios todos somos lo mismo. Es más, por países pensamos que tal país es mejor que otro país. Que porque a lo mejor es más rico y a lo mejor es más avanzado tecnológicamente, entonces las personas que vienen a ese país son mejores que otras. Y entonces hay veces decimos: los japoneses, los americanos, los holandeses son mejores que de pronto que los africanos, que los de Uganda o los de Tanzania o algo. No, hermanos. Porque Dios de esos países, o países centroamericanos como Haití, o aún mismo como Colombia, Dios puede levantar hombres llenos de su presencia y usarlos para lo vil y menospreciado del mundo. Dios puede levantar para avergonzar, para traer vergüenza a otros. Oh, el Señor tiene misericordia hoy. Y mire lo que Dios dice. Y también dice: en el lugar donde se les dijo: ustedes son mi pueblo, no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Hermano, tremendo, porque los judíos hasta ese momento, yo decía, nosotros solamente somos el pueblo de Dios. Solamente Dios con nosotros nos visita. Solamente la gloria de su Shekinah viene a nuestro templo. Él nos dio las promesas y nos dio su palabra, y el Mesías es exclusivo de nosotros. No, hermanos. Jesús, lo que Pablo le está diciendo es no. Él también va a llamar a otras personas y les va a decir, ustedes también son mis hijos. Y por eso Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, porque fue el único misionero judío que se atrevió a empezar a predicar este evangelio a otros que no eran judíos. Y entendió que este mensaje también era para los romanos, para los bárbaros, para los incultos. Y este mensaje también llegó para nosotros los colombianos. La gloria es para Dios. Y con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Miren, no todos, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Viene ya, hermano, prepárate, viene el juicio de Dios sobre este planeta Tierra. Y lo mismo dijo a Isaías en otro lugar, sí, el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Por eso Pablo le está hablando duro y le está diciendo, sí, ustedes son el pueblo elegido de Dios. Y sí, ustedes son los israelitas. Y ustedes son descendientes de Abraham y de la promesa de Abraham. Y en ustedes se les entregó el libro de la ley, se les entregó la Tanaj, se les entregó el Antiguo Testamento. A ustedes vino el Mesías. Pero Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso empieza después a decir, el pueblo judío, en lugar de haber creído, se volvió incrédulo. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que les hará caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y esa piedra que puso fue Jesús, la roca inconmovible de los siglos. Él vino. Pero ¿sabe por qué para muchos judíos se les dio tan duro aceptar a Jesús? Por dos motivos. Uno, porque Jesús no nació de una familia sacerdotal, conocida, importante de Jerusalén. Él no era hijo de pronto de alguno de los más grandes, prominentes rabinos de su época. No vino, hermanos. Él no vino, discúlpeme. Él no vino. Él vino de una familia humilde que vivía en Nazaret. Una familia humilde, un hombre carpintero, una mujer humilde y sencilla, como fue María. Por eso para muchos, y él nació en Belén, pero se crió en Nazaret de Galilea, una ciudad de gentiles. Por eso fue tan complicado que muchos lo aceptaran como Señor y Salvador. Muchos lo aceptaran como Señor y Salvador. Y hoy
todavía al pueblo judío en Israel, en la tierra santa, les cuesta aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Muchos de ellos no creen en Jesús, pero lo tienen como un gran profeta, como un gran hombre, como un gran maestro, pero no más, pero no como el Hijo de Dios. Yo les invito a orar, porque dele hoy gracias a Dios. Yo le invito a que usted dígale gracias, Señor, porque siendo colombiano, gentil, tú me escogiste para salvación. Derramaste tu Espíritu Santo sobre mí y hoy me has hecho uno de tus hijos. Y me has dado salvación y vida eterna. ¿Por qué no le dices gracias, Señor Jesús, por ser tu hijo, por darme salvación, por darme el derecho de la vida eterna? Gracias, Señor Jesús, porque sin merecerlo has tenido misericordia de mí y me has regalado tu salvación y tu vida eterna. Amén. Y amén. En esta mañana quiero saludar a Marisela Díaz. Dice, el Señor es tenaz conmigo, su misericordia ha sido cada día. Quiero saludar a mi hermano Oscar Olmedo Mosquera Tello. Dios te bendiga, mi hermano Oscar. Quiero saludar a Nelson Patiño. Quiero saludar a Patricia Lozada. Quiero dar un abrazo a Lucedí Rodríguez Andrade. Dice, pastor, un abrazo. Gracias, Lucedí. También para ti un abrazo. Y dice, buen día, pastor. Bendiciones. Muchas gracias por compartirnos la palabra de Dios. Quiero saludar a nuestra hermana Angie Paola Giraldo y su hermana Kelly Giraldo. Quiero saludar también a María Cristina Plaza Santa Cruz. Dice, Dios le bendiga, mi hermano. Quiero también saludar a Rosa Elena Bolaños, la mamá de Nancy Zúñiga. A Felipe Maca, el pastor Felipe Maca. Un fuerte abrazo, pastor Felipe. Quiero saludar a Weimar Mendoza Núñez. Dice, Dios lo bendiga, querido pastor. Weimar es un hermano en Mocoa, Putumayo. Dios te bendiga, Weimar, allá en Mocoa. Quiero saludar a María Eugenia Gómez Oquendo, que nos sintoniza y nos ve desde el Distrito Federal, desde México. Sobeida Madera dice, pastor, buen día, Dios me le dé sabiduría por esta prédica. Te saludo a ti, Sobeida, y a todos los hermanos y hermanas que nos ven, nos sintonizan. Un fuerte abrazo y que Dios les continúe bendiciendo. Mañana domingo estoy invitado a predicar donde el pastor Néstor Henry Labrada. Nuestro pastor Henry, oremos por él, perdió su nietecito de 18 años, se le ahogó en uno de los ríos de Cali. Hoy lo está enterrando, a la 1 de la tarde es el entierro. Y me dijo, pastor, mañana bendíganos con la palabra, yo no estoy en condiciones para predicar. Mañana estaré donde el pastor Néstor Labrada, en la iglesia de Asamblea de Dios del 12 de octubre, que ya tiene los protocolos de bioseguridad para abrir de nuevo el templo. Mañana voy a estar predicando. Trataré en lo posible de que se transmita este culto en vivo y en directo para que ustedes lo puedan ver por el Facebook Live. Bendiciones. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Un fuerte abrazo. Marisela dice, amén, gracias Dios, porque sin merecerlo cada día extiendes tu misericordia. Así es, hermanos. Él extiende su misericordia. Dile, gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias porque tengo alimento en mi casa. Gracias porque tengo un techo en mi casa. Gracias porque tengo ropa en mi casa. Gracias, Señor Jesucristo, porque tengo una cuenta y ahí tengo dinero. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor Jesucristo, por mi familia, por mis hijos, por mis descendientes. Dale gracias, porque su misericordia ha sido grande y poderosa. Continuamos predicando ya. Después pasaremos, hermanos, al capítulo 10 de Romanos. Y seguimos, Pablo empezará a hablar cómo esta salvación ya es para todos. Para todos. Y para que Él tiene misericordia. Feliz y bendecido día. Y que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Feliz y bendecido día para todos. Que Dios les continúe bendiciendo y tengan una hermosa tarde y un feliz fin de semana.
Bendiciones. Con la ayuda de Papito Dios nos vemos mañana en directo desde la iglesia del pastor Néstor Labrada, la iglesia Emanuel en el barrio 12 de octubre, predicando en vivo. Bendiciones.